no muy lejano pueblo mío, los niños empezaremos a pisar con firmeza, con la misma firmeza limpiaremos el camino para que otros no tengan miedo de dar un paso. Si hace falta revolución y así limpiarlas, no nos detendremos, seguiremos caminando, carajo, seguiremos caminando hasta conseguir el anhelo de todos los pueblos de nuestra madre América. Sí, este es un gran encuentro de los pueblos originarios indígenas del continente. La Cuarta Cumbre Continental es un proceso que viene después de los 500 años de resistencia, cuando otros decían que hay que celebrar el encuentro, hay que celebrar el encuentro de dos mundos, nosotros dijimos no hay nada que celebrar. Fue un genocidio, fue una colonización, fue una imposición. Y pasamos desde esa fecha del acuerdo de la resistencia a la generación de la propuesta. Entonces Teotihuacán, México, fue la primera cumbre continental de los pueblos indígenas donde dio el mensaje de ir visibilizando a los pueblos indígenas. Por eso que la visibilización del movimiento indígena zapatista en México fue importante, la visibilización del movimiento indígena ecuatoriano con los levantamientos duros que fue un despertar para los pueblos originarios de América Latina. La segunda cumbre fue en el Ecuador, donde los acuerdos principales fue lograr una articulación continental de las organizaciones desde el nivel local hasta el nivel continental. La tercera cumbre continental fue Guatemala y la glosa fue pasar de la resistencia al poder. Cómo los pueblos originarios debemos de ocupar espacios de decisiones en los estados uninacionales. Y tenemos resultado, caso Bolivia, los gobiernos comunitarios en muchas de las comunidades y sobre todo en la construcción de una propuesta paralela en los parlamentos, en el Ecuador, en muchos espacios, en Perú, en México y en Guatemala. El mensaje que nos dio la cumbre de Guatemala fue lo siguiente: organizar la primera cumbre continental de las mujeres indígenas y mejorar la organización en el segundo encuentro de la niñez, la adolescencia y la juventud indígena. Es importante que después de mucho silencio, de un acompañamiento silencioso, las mujeres sigamos aportando, sigamos también haciendo propuestas en este conjunto y podamos lograr el equilibrio de lo que decimos de los pueblos, de la familia, para intercambiar nuestras realidades, nuestros conocimientos, nuestras experiencias y acompañar en todo este proceso de lucha de los pueblos que hasta ahora lo hemos hecho. También en el sistema económico, ustedes ven que la crisis económica tiene rostro de mujer, cae sobre las espaldas, el racismo y todo ha sido doble opresión, triple esfuerzo que nos toca a nosotros las mujeres, pero nos hemos buscado la oportunidad para que las mujeres hagamos escuchar nuestra voz con voz propia, sin intermediarios, y que las mujeres también tengan la palabra de manera directa. Las comunidades en las que yo he estado y de las que en la que yo vivo, también se da bastante la migración, pero pues es más que nada una migración hacia los campos jornaleros de los estados del norte, lo que es Sinaloa y Sonora.
en esta cumbre, primera cumbre de mujeres de la Via Yala. Están participando mujeres de todo el continente con muchas esperanzas de poder construir estrategias, alianzas y lograr resultados positivos hacia el futuro en el ámbito del liderazgo, en el ámbito político, económico, social. Para poder intercambiar también saberes con otros sectores y desde ya. Y esta cuarta cumbre continental tiene como propuesta política clara los estados plurinacionales y el buen vivir. Es decir, transformar de los estados uninacionales, monoculturales, exclusionistas, racistas, militaristas, y solo sirven para acumular un lado bajo un pensamiento colonizador, a un estado horizontal que reconozca la diversidad de culturas que somos. Aquí, con todo el corazón de los pueblos de Abya Yala, con toda la voz de los pueblos originarios de Abya Yala, les saludamos, grandes creadores, grandes constructores, grandes hacedores de la vida. Declaramos por inaugurado nuestra cuarta cumbre continental de los pueblos indígenas. Hayaya, pueblos indígenas. Causachum, pueblos indígenas. Hermanos y hermanas, ahora sí vamos a caminar para hacer volar el cóndor y juntar con el águila y juntar el Abya Yala. Muchas gracias. La cuarta vez que nos reunimos los pueblos en el mundo, yo es la segunda vez que participo y que lo que esperamos es que saquemos conclusiones importantes, sobre todo para nosotros desde Bolivia un mensaje de unidad, ¿no? Que nuestros pueblos en Latinoamérica y en el mundo nos unamos. Nosotros estamos para apoyar a nuestros hermanos para buscar la unidad. ¡Causachum, cuarta cumbre! ¡Causachum! ¡Causachum, los hijos del sol! Todo lo que hemos venido realizando a partir de la cuarta cumbre, creo que hay muchas cosas importantes nuevas que han salido. Uno es de que cómo vamos a estar fortaleciendo la lucha, especialmente en la defensa de nuestra madre tierra, en la defensa de nuestro territorio. Principalmente está el tema de tierra y territorio. Y tierra y territorio no solo desde la visión geográfica de producción, sino de todo el pensamiento, espiritualidad, idioma, economía, organización política, conocimientos, asimismo las formas de educación. Ese es el punto de vista territorial que han sido últimamente afectados por estas políticas de los estados. Lo segundo son los bienes de la tierra. Cómo es que las multinacionales se han enriquecido saqueando los bienes de la tierra, ¿no? Hoy las industrias extractivas, ¿cómo afectan? El otro gran tema es el tema de los derechos que tenemos como pueblos originarios, el tema de la libre determinación, el tema de la autonomía, el conocimiento colectivo, la justicia colectiva, la educación intercultural bilingüe. Asimismo, el tema de la justicia propia. El otro gran tema es el tema cómo los estados ahora están
criminalizando al movimiento social, solo por haberse visibilizado y solo por plantear una óptica distinta de visión. Saludamos al Hanan Pacha. Los pueblos tienen sus propias características, ¿no? Por eso se llama plurinacionalidad. Nosotros en Bolivia decimos lo plurinacional, porque es un estado que está compuesto por naciones indígenas originarias. Y es ahí donde las diferencias no son de repente en el tema de la forma de vivir, sino en la forma cultural de sus lenguas, de sus características propias que tiene cada nacionalidad. Los pueblos indígenas con la plurinacionalidad estamos apuntando a construir estados de respeto, estados de equidad, estados de justicia. Es decir, si los teóricos de las luchas anteriores, ¿no es cierto?, en Europa llamarían socialismo, nosotros queremos construir un estado donde prácticamente tengamos oportunidades de vivir. No queremos opulencia, sino vivir dignamente, pero para llegar a construir y ejecutar los estados plurinacionales hay que acabar con la democracia colonial, hay que descolonizar la democracia y eso va a iniciar por la educación, pero para llegar al estado plurinacional tenemos que luchar para que las tierras sean redistribuidas, porque no puede ser que en un estado plurinacional que busca la equidad, la justicia, siga existiendo injusticia, siga existiendo acaparamientos en pocas manos de las tierras o de concentración de las aguas, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que se intenta es, con el estado plurinacional, construir sociedades colectivas y llevar hacia la interculturalidad, la comprensión del respeto entre los diferentes. Es decir, bueno, somos diferentes, pero somos unidos en una sola causa, en un solo país, en un solo estado. Aquí en la mesa temática en la que hemos podido participar se ha hablado de la determinación, pero en esa discusión pues se ha venido ampliando sobre la libre y la autodeterminación, cómo los pueblos milenarios, los pueblos originarios de la Vía Yala, desde adentro, ¿cierto?, desde el sentir de cada uno de nosotros, nos determinamos como tal, y de esa misma manera entonces empezamos a romper la colonización, empezamos a descolonizarnos de pensamiento y práctica al interior de nuestros territorios. Y una de esas grandes conclusiones que viene saliendo es romper las fronteras que nos han impuesto los imperios, ¿cierto? Para nosotros, los pueblos indígenas, y dentro de las cosmovisiones, no existen las fronteras, es un solo territorio compartido con hermanos y hermanas de diversas nacionalidades, de diversos pueblos indígenas, ¿cierto? Pero los gobiernos y las políticas de estos nos han puesto unos límites y que de ahí no podemos pasar, de ahí no podemos cruzar, y para hacerlo tenemos que pedir permiso y tenemos que llenar una cantidad de formulismos. Hemos planteado en la comisión que se debe acabar ese formulismo y que las fronteras se deben de eliminar para los pueblos. Y en esta cumbre también se habló muchísimo el tema de la autodeterminación. En Paraguay, durante muchos años, mucho tiempo se ha luchado para lograr. Ese es el logro más importante que conseguimos en Paraguay. En las organizaciones indígenas anteriormente no se respetaban las organizaciones indígenas, pero ahora las organizaciones indígenas en Paraguay ya logramos un poquitito más, un pasito más al respecto de la autodeterminación, y la consulta tiene que ver en las comunidades, no. En mi país, en Guatemala, afortunadamente, las organizaciones de los pueblos o la organización comunitaria ha empezado a estar implementando consultas comunitarias, y estas consultas comunitarias principalmente van con el fin de rechazar la intromisión de los intereses mineros. Tenemos un gran problema de que el Estado o el gobierno hace concesiones de exploración y de explotación, ¿sí? Sin embargo, afortunadamente nuestros pueblos ya empezaron a rechazar, ¿sí? Han estado declarándose en 22 comunidades, en 22 municipios, libre de minería.
Para nosotros es un ejemplo y esto se sigue replicando en el país. Por supuesto que no es fácil. En esta cumbre estamos planteando que salga una resolución como cumbre para los países, para que lo hagan efectiva bajo una ley, el convenio 169, y en los países donde ya está aprobado bajo una ley, se haga la aplicabilidad en ese país. Bolivia es el único país que lo ha puesto como ley y también ha insertado en lo que es la nueva constitución política del Estado. El Estado guatemalteco ha ratificado, ha firmado el convenio 169, pero ese convenio ha sido un instrumento de lucha para los pueblos indígenas, porque el Estado reconozca esas luchas de los pueblos no ha reconocido. Bueno, en estricto rigor el convenio 169 efectivamente está firmado, pero no está en plenitud de uso, básicamente por dos cuestiones importantes. Primero, en Chile no estamos reconocidos como pueblos, y, ¿no es cierto?, somos una minoría numérica en el país, y bueno, estamos siendo afectados desde hace mucho tiempo por fuerte, ¿no es cierto?, criminalización, persecución, encarcelación y asesinato de nuestros dirigentes y nuestras personas, tanto hombres y mujeres y niños, por lo menos en la parte de Chile. En Argentina también he entendido que también pasa lo mismo. Pero la situación del pueblo mapuche es muy grave, ¿eh? Muy grave. Lo que planteamos como propuesta de solución es que los estados reconozcan un estado plurinacional en todos los países, para que con ello nuestros derechos sean consultados de acuerdo al convenio 169 de la OIT, a las declaraciones de las Naciones Unidas para los pueblos y nacionalidades y otros convenios internacionales, para así ser consultados y que tengan nuestro consentimiento si es que quieren hacer algo en nuestras comunidades, y que no seamos violados, despojados de nuestras tierras milenarias, porque hemos resistido milenariamente en nuestras tierras y lo vamos a seguir luchando, porque los niños estamos aquí, estamos floreciendo la semilla que ustedes sembraron, líderes. Ahora estamos aquí, porque ahorita estamos presentes. La primera cumbre continental de los pueblos indígenas decide que la segunda cumbre se realizará en Bolivia en el marco de la quinta cumbre continental de los pueblos y nacionalidades indígenas. Aprobado en todo caso. ¡Viva América! ¡Abajo el imperialismo yanqui! ¡Abajo el neoliberalismo! Muchas gracias, hermanos, y buenas tardes. Queremos darle lectura también a la resolución emitida por la Municipalidad Provincial de Puno. Y el mensaje para las compañeras y compañeros, jóvenes, niñas, todo a nivel de pueblos, a nivel de Abya Yala, es que no nos desmayamos en la lucha. Decirles a todos los hermanos y hermanas que sigamos unidos. Por encima de todo está la unidad, porque nuestros hijos, nuestro pueblo, nuestras comunidades necesitan de nosotros para que ellos puedan vivir o llegar a vivir bien. Compañeras, a consolidar la unidad, a consolidar y a reivindicar el compromiso de revolución en nuestros países, en nuestras regiones y en nuestros pueblos indígenas originarios campesinos. Bueno, decirles que va a volar el cóndor. Va a volar el cóndor y las movilizaciones harán que esta América rebelde
podrá imponer una política distinta para el mundo, el real cambio, el real equilibrio, porque ese es el gran sueño de todos, y que este mundo sirva a todos y no a unos cuantos, que no haya desequilibrios ni en seres humanos ni en la naturaleza. Pimpicho